Las críticas al manejo dado por el gobierno al tema de la seguridad han llegado por donde menos se esperaban, por la propia coalición, por los dos principales aliados, la U y el conservatismo. Unos reparos del presidente del directorio conservador, José Darío Salazar, provocaron un duro llamado de atención del expresidente Andrés Pastrana, que lo calificó de opositor y de edil de provincia. Y paradójicamente le merecieron un respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Una preocupación real por la inseguridad? ¿Una pelea entre los expresidentes Pastrana y Uribe? ¿Un mensaje de Uribe a Santos? ¿Un deseo de Pastrana de congraciarse con Santos y recuperar su liderazgo en el Partido Conservador tan cercano a Uribe? Hay todo tipo de hipótesis. Por eso Darío Fernando Patiño invitó al principal involucrado en la discusión política, el senador Salazar. Él dice que aquí no hay un problema burocrático, que el presidente se tuvo que distraer en los problemas del invierno y que estar en una coalición no significa tener una mordaza. Darío Fernando Patiño entra al radar. Senador José Darío Salazar, frente al mismo tema de seguridad, a usted lo regaña un expresidente y lo respalda otro expresidente. ¿Cómo se siente? El tema de seguridad es un tema que está en los principios del conservatismo. Ese es nuestro tema. En el orden está el presupuesto de la seguridad. De modo que yo me siento muy a gusto en haber interpretado el sentimiento de muchos ciudadanos que nos están expresando. Queremos que se mantenga la seguridad, queremos que el Estado, que el gobierno nos ayude a mantener la seguridad y que ustedes no nos dejen perder esa confianza que habíamos ganado, que no se deteriore esa confianza. ¿Cuál es la preocupación en seguridad? Si hay cifras que dicen que en el 2010 el índice de homicidios fue el más bajo, proporcionalmente en casi 30 años. En algunas partes se puede haber reducido. El 2010 son dos gobiernos. Pero para decirle un dato, en el segundo semestre del 2010 hubo 45 voladuras de oleoductos y de infraestructura energética. En el primer semestre, 25. ¿Y dónde es que usted está viendo los mayores problemas en seguridad? Por ¿En ejemplo, delincuencia, en el surgimiento de bandas criminales, en fortalecimiento de la guerrilla? Depende de los sitios. De la en región. el departamento del Cauca, por ejemplo, el resurgimiento de la guerrilla es evidente. Ha habido nuevos hostigamientos a los pueblos, hace bastante que no se hacían. Ha habido secuestros. La semana pasada secuestraron 4 personas en mi departamento. En las ciudades ha venido haciendo mucha mella el tema de la delincuencia. De modo que uno tendría que mirar también regiones, porque obviamente hay unos delitos que se dan más en las ciudades, como es el homicidio, el asesinato, el atraco, el robo callejero, el robo de vehículos, y otros en los campos, como por ejemplo el secuestro. Y está tan grave la situación como para que usted diga que si no seguimos en la línea de la seguridad democrática, la prosperidad democrática no se va a dar y vamos a retroceder a épocas aciagas. Si no seguimos en la línea de la seguridad democrática, por supuesto que vamos a retroceder. Yo espero que todo esto pueda modificarse y pueda consolidarse la seguridad que viene desde atrás, desde hace 2 gobiernos. ¿Usted siente que el presidente Santos no está siguiendo con la seguridad democrática como lo prometió? Porque es en parte ese reclamo que usted hace. No, absolutamente. Lo que he sentido más bien es que puede haber alguna falta de intensidad en ciertas acciones militares. Pero entonces usted dice que el gobierno, si esto sigue por ese rumbo, va a tener que revisar su política de seguridad. ¿Qué es lo que no está haciendo bien? Yo he expresado que no es que haya que revisarla, sino que el presidente de la República tendría que intervenir aún más de lo que está interviniendo. Él tiene muchos frentes. Se le vino un tema que ni siquiera él lo esperaba, a pesar de las advertencias científicas que se hicieron, pero no en esa magnitud que fue el del invierno, y entonces creo que eso obviamente ha puesto al gobierno a distraer muchos recursos en ese tema. Nos han expresado también que nada, no vamos a recibir las ayudas de antes, entonces todo eso hay que suplirlo con una gran intensidad y con una gran consagración. El presidente de la República sacó 9 millones de votos, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es la persona que más ascendiente tiene.
mucho más que cualquier general de la República, mucho más inclusive del ministro. Su colega de la U, el presidente del Congreso, ha enfilado sus baterías contra el ministro de Defensa. ¿Usted también se suma a eso y diciendo, aquí hay un problema de Ministerio de Defensa? No, en ningún momento ni siquiera hemos insinuado solicitar la renuncia o, como me dijeron en alguna ocasión, moción de censura al ministro de Defensa. Me parece que las Fuerzas Armadas hay que rodearlas. Las Fuerzas Armadas han sido un patrimonio muy caro de la nación y especialmente del Partido Conservador. Hay que respaldarlas. Me preocupa mucho, por ejemplo, la guerra jurídica que se desata contra las Fuerzas Armadas por parte de colectivos de abogados, de grupos de abogados, con el propósito de inmovilizar un poco sus acciones. ¿Y eso resquebraja un poco la unidad nacional, las críticas del Partido Conservador al manejo de la seguridad por parte del gobierno Santos? A nosotros nadie nos ha dicho que tenemos que tener una mordaza. El presidente de la República, a quien respetamos y rodeamos y somos solidarios con él, ha expresado que le gustaría que no hubiera unanimismo, sino que en la coalición las diferentes fuerzas aportaran a construir políticas para un país mejor. Bueno, ¿y cómo le cayó entonces ese reclamo del expresidente Pastrana, que se menciona como jefe natural? ¿Usted primero lo considera jefe natural? El presidente Pastrana, según los estatutos, es asesor del partido, y como buen conservador yo acato los estatutos. Sí, pero no necesariamente jefe natural. Pero entonces, ¿cómo le cayó ese reclamo que lo pone más del lado de la oposición que como miembro de la Unidad Nacional? Me parece que en ningún momento estoy haciendo oposición. Estamos reclamando seguridad para el país, solicitando seguridad para el país, anhelando que no haya deterioro de la seguridad. ¿Usted siente que de pronto quedó en la mitad de una pelea entre expresidentes, Pastrana y Uribe? No, yo siento que nosotros tenemos una posición sensata de defensa al tema de la seguridad. En ella nos mantenemos y vamos a seguir adelante tratando de fortalecerla. ¿Usted cree que el expresidente Pastrana quiera recuperar el liderazgo que de pronto perdió dentro del conservatismo frente a Álvaro Uribe? Yo creo, Darío Fernando, que esa es una pregunta más para los señores expresidentes, que para mí. Yo hago mi función, hago mi papel y en ello me mantengo. Lo otro... O para los analistas políticos, porque esto lo estoy tomando de análisis que se han venido haciendo de lo ocurrido. Es posible que haya contradicciones en su manera de actuar y de pensar. Vi una caricatura, y le voy a pedir que me la comente así como observador de la política, una caricatura de Pepón en El Tiempo, que lo muestra usted diciendo, yo defiendo la seguridad democrática, y el expresidente Pastrana diciendo, yo defiendo la seguridad burocrática. Bueno, yo respondo por la parte mía. No, yo defiendo la seguridad democrática, por supuesto, Darío Fernando. Y en el otro lado hay de pronto... Es lo que necesita el país, y anhelamos la paz. Por ejemplo, estamos... realmente nos sentimos burlados con esta cosa de las FARC, con estas liberaciones de las FARC, el tema de 3, 4 coordenadas. Hay un rumor generalizado en muchos sectores del país de lo que han hecho es tratar de distraer las fuerzas militares para poder ellos evacuar a sus jefes máximos hacia otras partes. Entonces, el tema de la seguridad, yo estoy de acuerdo con Pepón, yo defiendo la seguridad democrática. ¿Y con la otra parte de lo que dice Pepón? No, esa ya es una parte que no me corresponde a mí juzgarla. Bueno, entonces, pero también dicen los analistas que aquí también hay una discusión de puestos, es decir, criticar al gobierno en este momento es porque no ha sido bien, no ha tratado bien al Partido Conservador en puestos. Oponerse del lado del gobierno también es una manera de asegurar que venga una respuesta favorable en ese sentido. Yo no creo que esta sea una pelea por puestos independientemente de quién exprese las opiniones. No creo eso, y mucho menos nosotros no estamos haciendo una política por puestos porque creemos que hay unas banderas que son propias de los partidos y que convocan la opinión, como la bandera de la moral, la lucha contra la corrupción, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente. Bueno, concluyo con lo que empecé, y para que me responda muy brevemente, ¿con qué se sintió mejor? ¿Con este reclamo, el llamado de atención del expresidente Pastrana o con este respaldo del expresidente Uribe? El reconocimiento del presidente Uribe interpreta lo que he venido haciendo durante todos estos años y antes del presidente Uribe. Senador, muchas gracias. A usted, Darío Fernando, muy amable por su entrevista. Pues así están las cosas en la política. Ya veremos qué pasa mañana y el jueves en Villa de Leyva en el Foro Ideológico del Conservatismo.